capítulo 8, versículo 40. Vamos a leer una historia de un milagro de Jesús, para que podamos entender de qué manera podemos recibir un milagro físicamente. Primeramente necesitamos aprender a creer en el corazón a pesar de todas las circunstancias. La palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Versículo 40. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor, amén, en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y en su nombre, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Esta palabra, Señor amado, de poder contemplar un milagro por medio de una mujer enferma, Señor, reconociendo a Jesús como su Señor y como su Salvador. Yo te pido, Señor, en esta mañana que tu palabra, con poder y con unción, esté haciendo un milagro en cada corazón, o en los corazones que reconozcan que solamente tú puedes hacer un milagro. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, lo reconocemos y necesitamos, Señor, cada día más de ti. Declaramos tu palabra bendecida, llena de tu bendición, llena de tu unción, tu palabra que es la que alimenta nuestro espíritu, esa espada de doble filo, Padre, que penetra hasta las coyunturas, hasta quebrantando el alma, Señor, y empezando a hacer una obra nueva. Te pedimos, Señor, que tu palabra en esta mañana pueda ayudarnos a contemplar la hermosura de tu santidad, de tu sanidad, y poder, Señor amado, irnos de este lugar distinto como hemos llegado. Declaramos victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. La palabra del Señor dice, hermano, que una mujer que tenía una enfermedad durante muchos años, durante 12 años, una mujer afligida y preocupada, no solamente por su enfermedad, sino porque también ya no tenía cómo poder, a dónde acudir por esa enfermedad. No estaba solamente preocupada por lo que estaba viviendo en su interior, que solamente ella podía saber.
Déjame decirte, hermano, que cuando uno vive una situación, solamente uno en el interior puede saber lo que está pasando. Esta mujer sabía lo que estaba viviendo, esta situación que le afligía. Y cada año que podía levantarse, en cada mañana podía ver que todas las veces le pasaba lo mismo. Y así estuvo durante 12 años, dice. 12 años. No estuvo un mes ni una semana. 12 años padeciendo una enfermedad y padeciendo una situación, creo, desgarradora. Creo que en su ánimo y en su espíritu ya no tenía fuerzas para levantarse. Yo creo que esta mujer en este tiempo no solamente estaba desanimada, sino que también podría ser que a través de esa enfermedad por ley era menospreciada. Por ley. Una mujer que tenía esa situación era apartada del pueblo. Amén. Era apartada de la ciudad. En ese tiempo las leyes no eran como las de ahora. Y sabe que no solamente esta mujer vivía esa situación, sino que no tenía nadie a su lado, escuche bien, para poder ser consolada, ni para poder ser alentada, ni cuidada. Durante 12 años vivió una situación que la llevó cada día a gastar todo lo que tenía y a quedarse no solamente enferma, sino también pobre, y a su nombre, porque ya no tenía más dinero para ir a pagar quizá un curandero. Quizá en ese tiempo se utilizaba mucho el ir a un lugar y pagar y poder recibir quizá un milagro de una persona. Por eso cuando Jesús llegó a caminar sobre la tierra, empezó una era nueva y un tiempo distinto. Entonces fue tanto esa revolución que Jesús hacía caminando por Galilea, caminando por la ciudad de Belén, caminando por Samaria, por donde Él siempre anduvo. Como dice la Escritura, que cuando Él salía del lugar donde estaba morando y caminaba, siempre había un milagro. Hermano, cuando Jesús se levanta y empieza a caminar por un lugar, va a ir a donde está la necesidad y donde haya que ejecutar un milagro. Esta mujer estaba siendo menospreciada, no tenía ánimo, no tenía dinero, estaba enferma. Pero se había enterado que Jesús estaba caminando por ese lugar, mientras había una persona anteriormente que vino a decirle: por favor, yo quiero que tú hagas un milagro, se está muriendo. Tengo un familiar que está mal. ¿Por qué no va, Jesús? Está en tal lugar. Yo creo que tú puedes hacer un milagro en él. Y Jesús dice que iba de camino. Y cuando iba de camino se encuentra con una multitud grandísima, porque sabían todo lo que estaba haciendo en otra ciudad. Cuando él llega a ese lugar, todos estaban esperándole. Todos estaban ahí viendo que Jesús venía y que todos querían recibir algo. Pero déjame decirte, como decíamos anteriormente, que para que usted reciba un milagro en su interior y en su vida espiritual, primeramente, necesitamos creer. Y por ahí hoy venís con muchas situaciones y dificultades como acá había. Jesús caminaba y te aseguro que toda la multitud tenía dificultades, enfermedades, situaciones difíciles, situaciones ya imposibles de resolver para el ojo de los hombres. Pero estaban ahí por algo, porque creían que Jesús podía solucionarles ese problema. Era mucha gente, dice la palabra de Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo le estaba, ¿qué dice? ¿Qué estaba haciendo la multitud? Esperándole. ¿Qué estaba haciendo la multitud? Esperaba. Ahí está Jesús.
yo me voy a quedar toda la noche aquí, mañana va a pasar Jesús, yo voy a estar aquí presente. Todos estaban esperándole. La multitud estaba con alegría y con gozo. La multitud estaba ansiosa de poder saber de que había alguien que en el otro pueblo anterior, que en otras ciudades se divulgaba que Jesús resucitaba a los muertos, que Jesús sanaba a los ciegos, a los paralíticos, que Jesús estaba haciendo cosas grandes, cosas que eran nuevas para esa ciudad, cosas que todavía no estaban acostumbrados a ver, no solamente a escuchar, sino a ver. Porque no solamente escuchaban de Jesús, sino que muchos veían. Muchos veían que Jesús hacía eso. ¿Qué va a hacer usted si ve un milagro? Lo primero que va a hacer es ir a comunicar a alguien y decir, vamos, vení, yo te voy a llevar. Acá hay un milagro, Dios hizo un milagro en mí. Va a tratar de poder anunciarlo, comunicarlo, lo que más quiera, ver si hay una situación, analizar y compartirla, para que puedan ellos también recibirla en su nombre. Todos estaban así. Toda la multitud con gozo y alegría, esperando que Jesús camine y pase por ahí, el cual estaba caminando y pasando, y ya estaba haciendo cosas grandes. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Qué había hecho? Se había postrado, se había arrodillado. Dice, porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Él había recibido y había entendido esta situación. Había escuchado este hombre desesperado con su hija muriéndose. Toda la multitud con gozo y alegría que le apretaba, le oprimía, le tocaba, le abrazaba y le clamaba. Este hombre se postró. Dios miró una actitud distinta. Todos tenían necesidad. Pero la historia dice que cuando él estaba yendo de camino a ese lugar para atender esta necesidad de esta niña de 12 años que se estaba muriendo, dice, era una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. La palabra no habla sanidad. Dice que ella gastó todo el dinero que tenía y no había sido curada. No habla de sanidad. Y a su nombre. Curada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solamente cura. Cuando hay una curación, significa algo muy leve, algo muy superficial. Pero cuando hay una sanidad, es algo más profundo, y es su nombre. Yo no le había prestado atención, pero la palabra dice que ella gastó durante 12 años todo cuanto tenía y no había sido curada. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que Jesús nunca utilizó esa palabra en su nombre. En ninguna historia de la Biblia habla sobre el tema de que Jesús curaba, sino Jesús hacía algo más profundo. Jesús hacía lo que no podía hacer un médico. Por eso dice que ella gastó todo lo que tenía en cuantos médicos había, y dice que no había podido ser curada, porque estaban tratando una enfermedad física, y a su nombre. Estaban tratando una enfermedad física, pero el Señor no solamente quiere tratar tu enfermedad física en esta mañana, sino quiere ir más allá de lo que ves con tus ojos o lo que puedas interpretar y escuchar. La palabra sanidad solamente proviene de Dios en aquel que le cree. Esta mujer gastó durante muchos años y no se pudo curar. Amén.
Y esta mujer escuchó que Jesús estaba y miró: no tengo plata, no tengo dinero. Yo no sé qué concepto habrá tenido esta mujer de Jesús. Habrá dicho: seguro que algo le tengo que dar. Tenía la experiencia durante 12 años, no estaba hablando de un mes, sino durante 12 años afligida, preocupada. Su moral estaba por el piso. ¿Qué pensaba esta mujer? ¿Quién podrá curarme? Lo que ella podría pensar naturalmente: yo quiero ser curada. Yo quiero que ese flujo de sangre se vaya. Este problema no puedo vivir así. Despreciado por el pueblo, despreciado por la familia, despreciado por la ciudad por ley. Esta mujer vivía mal. Y en el interior, vacía. Porque cuando uno vive enfermo, hay prejuicios. Amén. Se siente uno muchas veces que no hay esperanza. Pero yo te aseguro que cuando ella escuchó de Jesús, empezó a cambiar su pensamiento. No tenía fuerza porque estaba débil. Esta enfermedad le robó la fuerza. Una multitud tremenda que apretaba a Jesús, y Jesús caminando cada vez se iba más lejos. Pero dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre de hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Imagínense que usted esté caminando por un lugar y que tenga un montón de gente que le quiera venir a saludar. ¿Quién sabe, quién se da cuenta de quién le toca? Amén. Si hay un montón de gente que le abraza, que le saluda. Jesús estaba lleno de personas, le oprimían, le apretaban, le abrazaban, le tocaban. Pero esta palabra habla algo más profundo. Ella no solamente quería ser curada, sino sabía que Jesús podía hacer quizá algo mayor. Solamente sabía. Estaba decepcionada y se animó a ir a caminar donde estaba Jesús, entre medio de toda la multitud, sin fuerza, sin ánimo, sin ganas, sin fe, pero con el deseo de que si Jesús estaba por ahí y ella se acercaba a Él, algo iba a poder recibir. Hermano, sabemos bien de que en Jesús hay poder, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él ha venido al mundo para salvarnos. Reconocemos de que Dios es real, pero hay algo más importante que debemos tener. Debemos tener en nuestro corazón la actitud de poder entregarnos a Él y poder vivir solamente para Él. Esta mujer fue, tocó el borde de su manto, y cuando vio que la sangre dejó de parar, cuando la sangre ya no fluía, se sintió algo tremendo en su cuerpo. Pero no solamente sintió algo tremendo en su cuerpo, sino que Jesús hizo algo mayor que curarla. Jesús pudo sanar el interior, sanó todas las enfermedades en el corazón, cuestiones, dudas, menosprecio. Todas las cosas que fluían en el corazón, Jesús se encargó de poder sanarlas. ¿Sabe por qué? Porque para poder recibir un milagro de Dios, primero tenemos que creer en el corazón. Si ella no hubiese creído en su corazón, esa sangre iba a seguir fluyendo. Porque físicamente estaba enferma, pero Dios hizo un milagro interiormente. Y sabe que en esta mañana el Señor te invita a que usted pueda recibir no solamente un milagro físico,
No solamente un milagro, amén, superficial, una situación que esté ocurriéndole y que Dios le empareje. El Señor quiere que usted empiece a recibir un milagro que dure para siempre. Y ese milagro es en el corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando uno tiene ese milagro en el corazón, te aseguro que nunca más vas a dejar de bendecirle a Dios. Amén. Mucha gente estaba en ese lugar y Jesús decía: ¿quién me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y dice que Pedro, que estaba con él, le decía: maestro, todo el mundo te aprieta, todo el mundo te oprime, todo el mundo te está tocando y estás diciendo quién te toca. Pero Jesús sabía que no solamente le habían tocado, sino que sintió algo especial cuando le tocó una mujer, cuando le tocó una persona. Sintió que fluyó algo. ¿Saben por qué? Porque Dios siente las cosas. Dios siente. Cuando usted le alaba como iglesia, Dios está sintiendo esa alabanza y se goza, se regocija desde los cielos y derrama su bendición sobre esa persona. Cuando usted le alaba a Dios y cuando nadie le ve, ayer hablábamos de la palabra que dice: entra a tu aposento y ora en secreto, y tu Padre que oye, que ve, porque Él escucha, ve, siente, Él te observa, Él está sintiendo cosas por ti. Pero también cuando uno no hace las cosas que Dios les manda, también siente que no es de bendición. Y quizás le pones siempre a alguien o algo para darte cuenta que no está bien, que no está bien, que no está bien lo que estás haciendo, que no está bien lo que estás pensando. Por eso decimos y enseñamos que bueno es el amor de Dios, porque aún siendo personas equivocadas, Dios nos permite que podamos estar en su presencia y poder cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Ese es el amor de Dios. Él no se va a cansar nunca de poder abrazarte, y muchas veces quizá dándole la espalda a usted a Dios. Él no se va a cansar nunca de poder darte un abrazo y darte gozo y alegría. Pero ¿sabe qué pasa? Que va a ser superficial si usted no se atreve a creerle a Dios. Va a recibir un gozo por un momento, como dice la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y tiró semilla por todos lados. Y dice que la explicación de esa palabra y el significado de donde cada semilla cae, habla en una parte que cuando uno está en el Señor se alegra y se goza y recibe por momentos esa bendición. Pero luego, como no tiene la profundidad, la raíz, esa tierra no está preparada, esa semilla se ahoga y pierde esa esencia para dar fruto. Cuando muchas veces venimos a Dios y recibimos algo de Dios, pensamos que ahí está y terminó todo. El Señor ahí te dice: recién estoy empezando, recién estoy comenzando, todavía quiero hacer más. En su nombre. Recién estoy empezando. Cuando muchas veces esa semilla cae en otro lugar, da la explicación de que como los placeres, los afanes de esta vida ahogan esa semilla y eso impide que pueda dar fruto. Cada explicación que habla la palabra del sembrador tiene un significado de la vida actual de nosotros. ¿Cómo recibimos la palabra? Hermano, esta es una palabra de poder, de sanidad y de milagros, pero ¿cómo recibimos y dónde cae esa semilla para que esa palabra haga lo que tiene que hacer? ¿Cae en pedregales, cae en el camino, cae entre espinos o cae en buena tierra, donde da fruto al 100%? Hermanos, estamos para recibir bendición y no perder todo lo que en este año Dios quiere darnos. Yo estoy para que este año Dios haga cosas nuevas. No quiero vivir por una emoción, no quiero vivir porque Dios hizo algo o metió algo y hasta ahí está. Quiero que Dios haga más. Necesito que Dios haga más en mi vida. Necesito que Dios haga más en su iglesia como pastor. Y yo sé que Dios va a hacer.
Pero todo depende de cómo cae esa semilla y a dónde cae. Si cae en buena tierra o si cae en pedregales, entre espinos o en el camino. Esta mujer ya no quiso más perder tiempo y dijo, si está Jesús, yo lo voy a tocar, voy a esperar a ver qué pasa. Ella pensó y dijo, dice en su palabra, cuando se acercó a Jesús, ella se postró y dijo, ¿quién me tocó? Dijo Jesús. Ella temblando y temerosa dijo, yo te he tocado, Jesús. Todos le decían, Jesús, ¿qué hablas? Y todos te aprietan y te tocan. Pero ella sabía que ella había recibido algo cuando le tocó ese momento. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Escuche bien lo que dice la palabra. Había sido curada, sanada. Porque no fue una curación, no fue una palmadita, se te acabó el dolor, anda a tu casa y haz el reposo. El Señor hace la obra completa. El Señor nunca te va a dejar las cosas por la mitad. No te va a curar para que en el momento se sientas bien. Él te va a sanar de una vez y lo va a hacer para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios haga un milagro para siempre? ¿Cuántos desean que Dios haga un milagro para siempre? Y sabe que el deseo de Dios es poder hacerlo. El deseo de Dios es poder realizarlo. El deseo de Dios es poder derramar ese milagro de una vez para siempre. Pero todo depende, como esta mujer, la actitud, el ánimo, la declaración. Dice que ella declaró delante de ¿quién? Delante de todo el pueblo. Y le dijo la verdad, Jesús, yo te toqué, porque yo creí que si te toco el manto, el borde de tu manto solamente, yo iba a recibir un milagro que hace 12 años que vengo sufriendo. Ya no tengo más fuerza, ya no tengo más recursos. Y no solamente quiero que me cures, sino que quiero que hagas un milagro eterno. Y cuando hablamos de un milagro eterno, hablamos de algo para siempre. Y yo te aseguro que, hermano, Dios, como estuvo en este momento y en esta época y en este tiempo, Dios está en este tiempo también haciendo lo mismo. Y todo depende de aquellos corazones que se postran a Jesús, reconociendo que Dios es real y que puede hacer un milagro en su vida. Si en su corazón usted reconoce que Dios es real y puede hacer un milagro, solamente te tienes que atrever a ir en pos de Jesús y tocar el borde de su mano. Yo no sé cuál es tu enfermedad, o muchos podemos decir una costumbre, o muchos podemos decir una circunstancia. Me está pasando esta debilidad, pero el Señor ya no quiere que vivas así. El Señor quiere que usted pueda vivir libre, sana de todas las ataduras habidas por haber espirituales que teníamos en nuestra vida. Yo le invito a que se ponga de pie en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ya no solamente la había sanado, sino que ya Dios le ofreció salvación. Y cuando el Señor empieza a sanar a sus hijos para que puedan contemplar ese milagro, el Señor te ofrece lo otro. Ahora que ya te sané, si me sirves, yo te voy a ofrecer salvación. Y ya estamos en otra etapa
a donde la salvación es por medio de la fe, a donde ya no solamente vas a recibir un milagro más, sino que tenés que mantener tu vida y tu corazón en fe todos los días de tu vida. Y eso no lo podemos negociar. Eso se logra buscando a Dios constantemente. Yo invito en esta mañana a adorar al Señor.